Mi nombre es Carmen Morales, y durante mucho tiempo pensé que ya había vivido todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Aquí, en un pequeño pueblo blanco de la Costa de la Luz, los días pasan lentos, arrastrados por el viento salado que acaricia las calles empedradas y los techos de tejas rojas. Desde que Javier, mi marido, se fue de este mundo hace 8 años, mi vida se había convertido en una rutina de silencios, pinceles olvidados y cafés que se enfrían en la terraza. Siempre me gustó pintar. Antes llenaba lienzos enteros con los colores del Atlántico. Pero desde que él se marchó, el mar parecía haber robado también mis ganas de crear. Ese verano no esperaba nada diferente. Hasta que sonó el teléfono. Era Lucas, mi sobrino. 25 años, estudiante de Derecho en Madrid, lleno de proyectos, prisas y sueños que parecían demasiado grandes para caber en nuestro pequeño rincón del mundo. Tía Carmen, dijo con esa voz suya, una mezcla de dulzura y torpeza que siempre me hacía sonreír. ¿Puedo pasar unas semanas contigo? Necesito desconectar. Y, bueno, te echo de menos. Mi corazón, viejo pero no cansado, dio un pequeño brinco. No supe si era alegría o miedo. Tal vez ambas cosas. Acepté, claro. ¿Cómo podría negarme? El día de su llegada, el calor apretaba como una mano invisible. Fui a recogerlo a la estación de tren en Cádiz. Apareció entre la multitud como un soplo de aire fresco, camiseta blanca, mochila al hombro, auriculares colgando del cuello. Sus ojos oscuros brillaban de emoción. Me abrazó con fuerza, como si en ese instante quisiera volver a ser un niño. «Estás igual, tía», me dijo, riéndose. «Solo que ahora hueles más a sal que a perfume». Nos reímos juntos. Quizá, por primera vez en años, sentí que el peso del tiempo se hacía un poco más liviano. La convivencia no fue fácil al principio. Lucas vivía pegado a su móvil. Cada mensaje, cada llamada, parecía arrancarlo del presente y lanzarlo a un mundo que yo no podía comprender. Yo prefería sentarme en mi terraza, oler el azahar que venía de los patios cercanos, escuchar el rumor de las olas. Un día, harta de su absorta indiferencia, le propuse acompañarme al mercado de El Pópulo. Él accedió, más por compromiso que por verdadero interés. Pero algo cambió allí. Entre los puestos de pescado fresco, las voces de los vendedores y el aroma a pan recién hecho, vi cómo Lucas bajaba la guardia. Compramos atún, tomates maduros, especias. ¿Sabes cocinar, Lucas? Pregunté, sonriendo con malicia. ¿Cocinar? Apenas sé hacer un café decente. Hoy aprenderás a preparar atún en adobo, le dije, entregándole una cesta llena. Por la tarde, entre risas, torpezas y manchas de harina, conseguimos preparar una cena digna de cualquier taberna gaditana. Cuando nos sentamos a comer en la terraza, viendo cómo el sol caía sobre el Atlántico, Lucas dejó el móvil a un lado. Solo entonces comprendí que aquel verano podía ser diferente. Que tal vez no estaba todo perdido. Las noches en el pueblo sonaban a guitarras lejanas y murmullos de olas. Una de esas noches, Lucas se atrevió a preguntarme: «¿Por qué dejaste de pintar, tía?» Me llevó un momento responder. No por falta de palabras, sino porque no quería que se quebrara aquella burbuja de serenidad que habíamos construido. Cuando se fue tu tío Javier, sentí que no tenía nada más que decir. Que los colores se habían apagado, admití, mirando el horizonte. Lucas no dijo nada. Solo se acercó y apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era un niño pequeño. En silencio, supe que algo había empezado a cambiar en los dos. Una tarde, mientras paseábamos por la playa de la Caleta, Lucas encontró un cartel. Fiesta de San Juan. Quema tus miedos. Abraza nuevos comienzos. Me miró con una chispa de travesura en los ojos. ¿Te atreverías, Carmen Morales? Yo reí. Hacía tanto tiempo que no me desafiaban a soñar. Claro, chaval. Vamos a quemar juntos nuestros miedos. Lucas sonrió. Y por primera vez,
Sentí que las olas susurraban mi nombre, no para recordarme lo que había perdido, sino para mostrarme lo que aún podía ganar. El día de San Juan amaneció envuelto en una luz dorada, como si el mismo cielo quisiera recordarnos que la vida, a veces, sabe ser generosa. Lucas y yo pasamos la mañana preparando pequeños papeles donde escribiríamos nuestros miedos. Él se mostraba algo escéptico, bromeando, pero en su mirada había un brillo distinto, como si una parte de él quisiera creer en la magia antigua de los rituales. ¿Y tú? ¿Qué vas a escribir, tía? Preguntó mientras recortaba torpemente un trozo de papel. Sonreí. Eso es un secreto. Si lo digo en voz alta, pierde su fuerza. Lucas se encogió de hombros, divertido. Yo, en cambio, sabía perfectamente qué pondría. Miedo a desaparecer sin dejar huella. Al caer la tarde, el pueblo entero se volcó en la playa de la Caleta. Las hogueras comenzaban a dibujarse como estrellas caídas sobre la arena. Niños reían, adolescentes corrían descalzos, ancianos compartían vino y canciones antiguas. Lucas y yo encontramos un rincón apartado, donde la marea lamía la orilla con dulzura. La tradición era sencilla: escribir tu miedo, lanzarlo al fuego, y luego saltar 3 veces sobre las llamas para sellar tu deseo de renacer. Frente al pequeño fuego que preparamos, Lucas permaneció en silencio, leyendo su papel una y otra vez antes de soltarlo. Pude ver sus labios moverse al murmullo. Temor a no ser suficiente. El papel se consumió rápidamente, elevando una voluta de humo que pareció mezclarse con el viento cálido. Me acerqué, sentí su mano rozar la mía, y sin pensarlo, saltamos juntos sobre las brasas moribundas. Él soltó una carcajada infantil que me llenó el alma de luz. Así se empieza de nuevo, tía Carmen, gritó, alzando los brazos al cielo estrellado. Por un instante, creí que el mundo era nuevo, que todo era posible. La noche avanzó, y con ella llegaron las conversaciones profundas. Sentados en la arena, envueltos en mantas, hablamos de todo lo que nunca habíamos dicho. Lucas me confesó que sentía una presión constante en Madrid: ser el mejor, conseguir el mejor trabajo, no decepcionar a su familia. A veces, dijo en voz baja, me despierto pensando que todo esto no es para mí, que quizá debería estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Lo miré largamente. No necesitas correr para ser feliz, Lucas, susurré. A veces, quedarse quieto es el mayor acto de valentía. Él apartó la mirada. Algo oscuro se agitaba en sus ojos. Eso es fácil de decir para quien ya ha vivido, respondió, la voz tensa. Me dolió. No por las palabras en sí, sino porque sentí el abismo entre su juventud impetuosa y mi resignación tranquila. De regreso a casa, la tensión flotaba entre nosotros como una nube espesa. En la cocina, mientras servía 2 tazas de manzanilla, explotó. Tú no entiendes, tía. Su voz temblaba, mezcla de frustración y tristeza. El mundo hoy no es como antes. No hay tiempo para detenerse. Si te detienes, te quedas atrás. Y si corres sin saber a dónde vas, terminas perdido, repliqué, tratando de mantener la calma. Lucas dejó caer su taza en el fregadero. El estruendo resonó como un trueno. Tal vez ya estás perdida tú, Carmen. Tal vez es más fácil decirle a otros que se queden cuando tú misma tienes miedo de avanzar. Las palabras me atravesaron. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, algo frágil, escondido durante años. Lucas tomó su chaqueta y salió dando un portazo. Yo me quedé sola, con las lágrimas ardiendo en los ojos y el eco de sus reproches golpeándome el pecho. Salí a la terraza. El viento nocturno era frío, implacable. Me senté frente al lienzo inacabado que había olvidado hacía tantos años. Saqué los pinceles. El primer trazo fue torpe, inseguro, pero el segundo y el tercero fluyeron como una corriente subterránea que había estado esperando su momento para brotar. Empecé a pintar el mar. No el mar que veía, sino el mar que sentía,
agitado, lleno de heridas, pero también de promesas. Mientras la noche envolvía el mundo en su manto oscuro, una certeza brotó en mi corazón. Todavía quedaban colores dentro de mí. Y aunque Lucas estuviera enfadado, aunque el futuro fuera incierto, había algo que nadie podría arrebatarme: mi capacidad de volver a empezar. La mañana siguiente fue de un gris inesperado. El cielo, normalmente azul y abierto, se había cubierto de nubes bajas, como si el mismo mar compartiera la tristeza que pesaba en mi pecho. Lucas no volvió aquella noche. Yo pasé las horas en vela, escuchando cada sonido, cada susurro del viento, temiendo que no regresara. Temiendo, más que nada, que nuestras últimas palabras se convirtieran en las definitivas. A media mañana, mientras regaba las macetas del patio, lo vi llegar. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha. Parecía más joven, más frágil, como si en una sola noche hubiera recorrido caminos demasiado largos para su corta edad. Se detuvo frente a la puerta. Nuestros ojos se encontraron. Ninguno de los dos sabía cómo romper el silencio. Finalmente, fue él quien habló. «Lo siento, tía». Su voz era apenas un hilo. Dejé la regadera a un lado y caminé hacia él. Sin decir palabra, le acaricié la mejilla con la palma abierta. Lucas cerró los ojos, como un niño que encuentra refugio después de una larga tormenta. Pasamos el día juntos, sin prisas, sin necesidad de llenar los espacios vacíos con conversaciones inútiles. Pintamos. Él, torpemente, intentando seguir mis indicaciones. Yo, riendo como hacía años no reía, enseñándole cómo mezclar los colores del atardecer. Cuando llegó la hora de cenar, sacamos la mesa al patio. Encendimos farolillos de papel que colgaban de las vigas y abrimos una botella de mosto dulce. No hablamos del pasado. No hicimos promesas sobre el futuro. Simplemente estuvimos. Y a veces, eso es más que suficiente. La última noche llegó demasiado rápido. Lucas debía tomar un tren de regreso a Madrid al amanecer. Mientras preparaba su mochila, me senté en el escalón de la entrada, abrazándome las rodillas como hacía cuando era niña. Él salió con su chaqueta en la mano, su expresión seria, casi dolorida. Se acercó, se agachó frente a mí. «Gracias por este verano, tía Carmen», susurró. No sé cómo explicarlo, pero me salvaste. Una punzada dulce y amarga me atravesó el corazón. Le tomé la mano, esa mano grande y cálida que tanto me recordaba a la de Javier cuando era joven, y, sin pensarlo, le dije: «Quédate». Fue un susurro, pero en la quietud de la noche sonó como un trueno. Lucas abrió los ojos, sorprendido. Yo, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de pedir lo que deseaba. «No tienes que correr todo el tiempo», continué. «Aquí hay espacio para respirar, para encontrarte, para empezar de nuevo si quieres». Él apretó mi mano, y durante un instante pensé que diría que sí, que dejaría atrás la prisa, las exigencias, los miedos. Pero entonces su mirada se endureció ligeramente, y con una ternura infinita, negó con la cabeza. «No ahora, tía. Aún tengo cosas que aprender. Lugares a donde ir. Pero», añadió, sonriendo con tristeza, «prometo que siempre llevaré este lugar dentro de mí». Se levantó, colgó la mochila al hombro, y antes de marcharse, me abrazó. Un abrazo largo, de esos que curan grietas invisibles. Desde la terraza, vi cómo se alejaba calle abajo, su figura recortándose contra el cielo azul grisáceo. Y mientras el primer rayo de sol teñía el pueblo de oro, supe que aquel no era un adiós. Era un hasta luego. En el borde de la mesa, Lucas había dejado un pequeño lienzo inacabado. Había pintado un faro, tosco pero lleno de esperanza. Y en la esquina inferior, con letra temblorosa, había escrito: «Nos vemos donde el mar toca el cielo». Sonreí a través de las lágrimas, porque entendí que, a veces, amar a alguien significa dejarlo ir,
pero también saber que, de algún modo, siempre volverá. Siempre. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.